A las 2 de la madrugada, mi hermanastro me apuñaló con un destornillador. Sentí el dolor atravesar mi hombro mientras mis padres observaban desde la puerta de mi habitación sin mover un dedo. La sangre comenzó a empapar mi camiseta mientras Damián sostenía el destornillador ensangrentado, respirando agitadamente, con esa sonrisa torcida que siempre había odiado. Mi madre, Laura, se llevó la mano a la boca pero no gritó. Mi padre, Héctor, simplemente frunció el ceño como si hubiera roto un plato. Damián, hijo, ya fue suficiente, dijo mi padre con el mismo tono que usaría para pedirle que bajara el volumen de la televisión. Mi hermanastro soltó el destornillador que cayó sobre la alfombra con un ruido sordo. Se lo merecía. Escupió las palabras mientras mi madre ya corría a abrazarlo a él, no a mí que sangraba sobre mi propia cama. La escena debió terminar en una ambulancia, en una denuncia policial, en algo que demostrara que lo que acababa de pasar era real e inaceptable. En cambio, mi madre limpió la herida con agua oxigenada mientras yo apretaba los dientes para no gritar. No fue tan profundo, murmuró como si eso justificara todo. Mi padre llamó a un amigo médico que vino a las 3 de la madrugada, le dio 10 puntos a mi hombro en la mesa del comedor y se marchó con $500 en efectivo que mi padre le entregó discretamente. Nadie mencionó hospitales, nadie mencionó policía, y definitivamente nadie mencionó que Damián acababa de intentar matarme. Lo que ninguno de ellos sabía mientras limpiaban la sangre y escondían el destornillador era que yo había estado grabando todo desde mi teléfono que quedó sobre la mesita de noche. Cada palabra, cada reacción, cada segundo de su complicidad. Soy Leonardo Vargas, hijo biológico de Héctor Vargas, y su primera esposa que murió cuando yo tenía 5 años. Cuando mi padre se casó con Laura 3 años después, ella trajo consigo a Damián, entonces de 11 años, un niño con problemas de conducta, que mi padre decidió salvar con amor paternal. Durante 20 años vi cómo ese amor paternal se traducía en excusas infinitas para cada barbaridad que Damián hacía. Robos en tiendas a los 13 años, peleas en la escuela a los 15, accidentes automovilísticos por conducir borracho a los 18. Cada vez mi padre pagaba, arreglaba, suavizaba. Cada vez yo era el hermano comprensivo que debía entender que Damián venía de un hogar roto y necesitaba paciencia. Lo que nadie entendía es que yo llevaba 20 años documentando cada incidente, cada mentira, cada encubrimiento. Y esta noche, la traición de mi familia acababa de darme la última pieza que necesitaba para destruirlos a todos. El ataque no fue aleatorio. 3 semanas antes, nuestro abuelo paterno había muerto dejando una herencia considerable. Su casa en la costa, 2 propiedades para renta y $150,000 en ahorros. El testamento era claro, todo para mí, su único nieto de sangre. Mi abuelo Ramón nunca había aceptado a Damián como parte de la familia, algo que Laura jamás perdonó. Cuando el abogado leyó el testamento, pude ver el veneno en los ojos de mi madrastra. Damián estrelló un vaso contra la pared. Mi padre intentó mediar diciendo que yo podría compartir la herencia con mi hermanastro porque así es como funciona la familia. Les dije que no. Les dije que respetaría la última voluntad del abuelo Ramón. Les dije que Damián no merecía un solo peso de ese dinero. Esa noche comenzaron las amenazas. Primero fueron indirectas. Laura mencionaba en la cena lo injusto que era que el abuelo fuera tan cruel con Damián. Mi padre sugería que el abuelo estaba senil cuando hizo el testamento. Damián me miraba con ojos muertos cada vez que coincidíamos en el pasillo. Yo vivía aún en la casa familiar mientras terminaba mi maestría en arquitectura, algo que ahora lamentaba profundamente. Una semana después del testamento, encontré mis llantas del auto pinchadas. 2 días más tarde, alguien había rayado la pintura. Cuando confronté a Damián, mi padre dijo que no tenía pruebas. Cuando mostré el video de la cámara de seguridad donde claramente se veía a Damián con un cuchillo, mi padre dijo que era una confusión y que Damián solo estaba frustrado por la situación. La noche del ataque había regresado tarde de la universidad. Eran las 11 cuando llegué. La casa estaba en silencio. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me recosté sin siquiera cambiarme de ropa. Me quedé dormido revisando mi teléfono. No sé cuánto tiempo pasó antes de que escuchara el clic de mi puerta abriéndose. Abrí los ojos y lo vi. Damián estaba parado junto a mi cama con un destornillador Phillips largo en la mano derecha. La luz del pasillo dibujaba su silueta.
Vas a firmar un documento renunciando a la herencia, dijo con voz plana. O vas a lamentar haber nacido. Me incorporé lentamente, con el corazón retumbando. Estás loco, le dije. Sal de mi cuarto ahora. Él avanzó un paso. Tus papeles están abajo. Los firma o te juro que esta noche va a ser muy larga para ti. Fue entonces cuando lo vi. El brillo metálico del destornillador bajo la luz. Y supe que hablaba en serio. No voy a firmar nada, le dije tratando de mantener la voz firme. Damián sonrió. Esa sonrisa torcida que siempre me había producido escalofríos. Error, dijo. Y se lanzó sobre mí. El destornillador bajó en un arco y lo bloqueé con el brazo izquierdo, pero el impulso fue suficiente para que la punta se enterrara en mi hombro derecho. El dolor fue instantáneo, eléctrico, atravesando cada nervio. Grité. Grité tan fuerte que debieron escucharme en toda la casa. Y efectivamente, segundos después, la luz del pasillo se encendió completamente y escuché pasos corriendo. Pero no vinieron a salvarme. Mi padre y mi madre aparecieron en el marco de la puerta y se quedaron ahí parados, congelados, mirando cómo su hijo favorito me había clavado un destornillador en el hombro. Esperé que gritaran, que lo detuvieran, que llamaran a emergencias, pero Laura solo se llevó la mano a la boca sin emitir sonido. Y mi padre, el hombre que se suponía debía protegerme, solo frunció el ceño con molestia. Damián, hijo, ya fue suficiente, dijo mi padre finalmente, pero con un tono tan casual que parecía estar regañándolo por llegar tarde a cenar. Damián soltó el destornillador que cayó sobre la alfombra con un sonido húmedo. Se lo merecía, dijo mi hermanastro respirando agitadamente. Le dije que firmara y se negó. Mi madre ya estaba corriendo hacia él, pasando junto a mi cama sin siquiera mirarme. Lo abrazó. Abrazó al hombre que acababa de apuñalarme. Ya pasó. Le susurraba acariciándole el cabello. Tranquilo, hijo. Yo estaba sangrando sobre mis sábanas, con el hombro ardiendo como si me hubieran metido hierro candente, y mi madre estaba consolando a mi agresor. Mi padre finalmente se acercó a mí, miró la herida con expresión crítica y dijo, no parece tan grave. Ve al baño, lávate y bajo a buscar el botiquín. No preguntó si estaba bien. No preguntó si necesitaba un hospital. Solo evaluó el daño como quien inspecciona una gotera en el techo. Me levanté tambaleándome, con la mano izquierda presionando el hombro derecho, donde la sangre ya había empapado completamente mi camiseta. Pasé junto a Laura, que seguía abrazando a Damián como si él fuera la víctima. Crucé el pasillo dejando un rastro de gotas rojas sobre el piso de madera. En el baño, me quité la camiseta y vi el agujero. No era profundo, pero sangraba copiosamente. El destornillador había penetrado quizás 3 centímetros, suficiente para hacer daño real, suficiente para dejar cicatriz, suficiente para ser un delito grave. Presioné una toalla contra la herida y regresé a mi habitación donde mi padre ya estaba recogiendo el destornillador con un trapo. ¿Qué haces?, pregunté. Limpiando este desastre, respondió sin mirarme. No podemos dejar esto aquí. Lo vi envolver el destornillador ensangrentado en el trapo y salir de mi cuarto. Iba a destruir la evidencia. Iba a encubrir a Damián otra vez, como siempre lo había hecho, pero lo que mi padre no sabía era que mi teléfono había estado sobre la mesita de noche, con la pantalla hacia abajo, grabando desde el momento en que Damián entró, grabando el ataque, grabando sus palabras, grabando la complicidad de mis padres. Cada maldito segundo. Tomé el teléfono con mano temblorosa y detuve la grabación. 17 minutos. Tenía 17 minutos de evidencia irrefutable. Mi padre regresó con un botiquín oxidado que probablemente llevaba años sin usarse. Siéntate, ordenó señalando la cama. Me senté. Él abrió una botella de agua oxigenada y sin previo aviso la vertió directamente sobre la herida. El dolor me hizo ver estrellas. Mordí el interior de mi mejilla hasta sentir sabor a sangre solo para no gritarle. «¡Aguanta!», dijo con el mismo tono que usaría para decirme que aguantara una vacuna. «Tengo que limpiar bien para que no se infecte. Necesito ir al hospital», logré decir entre dientes apretados. Mi padre negó con la cabeza. «No podemos ir al hospital. Van a hacer preguntas, van a involucrarse las autoridades, va a ser un escándalo». Entendí entonces con absoluta claridad. No le preocupaba mi bienestar,
Le preocupaba que se descubriera lo que Damián había hecho. Le preocupaba que su hijo perfecto enfrentara consecuencias reales por primera vez en su vida. Me apuñaló, dije, y mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía. Tu hijo me clavó un destornillador en el hombro porque quiere robarme mi herencia, y tú lo estás encubriendo. Mi padre dejó de limpiar la herida y me miró con dureza. Damián es tu hermano. La familia perdona. La familia protege. Él no es mi hermano, respondí, y esta familia acaba de demostrarme que nunca me protegió a mí. El silencio que siguió fue denso, cargado de 20 años de resentimiento acumulado. Mi padre terminó de limpiar la herida sin decir nada más. Luego llamó a su amigo médico, el doctor Fuentes, quien llegó a las 3 de la madrugada malhumorado, pero dispuesto a hacer un favor. Me cosió 10 puntos en la mesa del comedor mientras Laura preparaba café como si esto fuera una reunión social nocturna y no el encubrimiento de un crimen. Damián había desaparecido en su habitación. El doctor Fuentes trabajó rápido y en silencio, solo preguntando ocasionalmente si el dolor era tolerable. Cuando terminó, mi padre le entregó un sobre con dinero, $500 por su silencio profesional. Fue un accidente doméstico, le dijo mi padre. El doctor Fuentes asintió sin preguntar más, guardó el dinero y se fue. La traición estaba completa. Subí a mi cuarto cuando el cielo comenzaba a aclarar. No había dormido nada. El hombro me palpitaba con cada latido de mi corazón. Me senté en mi cama manchada de sangre y abrí el video en mi teléfono. Lo vi completo, cada segundo. La entrada de Damián, sus amenazas, el ataque, la llegada de mis padres, su inacción, su complicidad, sus palabras exactas. Todo estaba ahí. Tenía la evidencia que necesitaba. Pero no era suficiente. No todavía. Porque lo que planeaba hacer requería paciencia, requería inteligencia, y requería que ellos creyeran que habían ganado. Así que decidí jugar el juego más peligroso de mi vida. Iba a hacerles creer que me habían derrotado, que firmaría los papeles de la herencia, que entregaría todo sin pelear. Y cuando estuvieran celebrando su victoria, cuando se sintieran seguros, cuando creyeran que habían salido impunes de intentar matarme en mi propia casa, entonces desataría el infierno sobre sus cabezas. A la mañana siguiente, bajé a desayunar con el brazo en cabestrillo. Laura estaba haciendo hot cakes como cualquier domingo normal. Damián comía cereal mirando su teléfono. Mi padre leía el periódico. Nadie mencionó lo ocurrido. Era como si la noche anterior hubiera sido un mal sueño. Me serví café y me senté en mi lugar habitual. El silencio era ensordecedor. Finalmente, mi padre bajó el periódico y me miró. ¿Cómo está tu hombro? Duele, respondí sin emoción. Él asintió. Bien, eso pasará en unos días. Tomó un sorbo de su café y agregó. He estado pensando, quizás deberías reconsiderar lo de la herencia, por el bien de la familia, por la paz en esta casa. Ahí estaba, la extorsión envuelta en lenguaje familiar. El mensaje era claro. Firma o habrá más noches como la de ayer. Dejé que el silencio se extendiera, que creyeran que estaba considerándolo, que la herida en mi hombro había quebrado mi voluntad. Está bien, dije finalmente, y vi cómo los tres levantaban la vista sorprendidos. Firmaré. La sonrisa que iluminó el rostro de Laura fue nauseabunda. Damián dejó de comer, evaluándome con desconfianza. Mi padre dejó salir un suspiro de alivio. Sabía que entrarías en razón, dijo. La familia es más importante que el dinero. Asentí como cordero resignado. Prepara los papeles, los firmaré esta semana. Lo que no sabían era que mientras ellos celebraban internamente su victoria, yo ya estaba 3 pasos adelante. Ya había contactado a un abogado. Ya había hecho copias del video. Ya había comenzado a construir el caso que terminaría destruyéndolos. Y lo mejor de todo era que no veían venir absolutamente nada. Los siguientes 3 días fueron teatro puro. Actué como el hijo derrotado que finalmente había entrado en razón. Comía en silencio, respondía con monosílabos, mantenía la cabeza baja. Mi padre interpretó esto como sumisión. Laura lo vio como aceptación. Damián simplemente disfrutaba su victoria. El miércoles por la tarde, mi padre llegó con los documentos. Un abogado conocido suyo había preparado un acuerdo donde yo renunciaba a toda la herencia del abuelo Ramón en favor de distribución equitativa familiar, lo que significaba que Damián recibiría la mitad de todo. Solo firma aquí, dijo mi padre señalando la línea con expresión satisfecha. Tomé la pluma, la sostuve sobre el papel.
Y entonces dije, primero quiero que me expliques algo, papá. ¿En qué momento decidiste que la vida de tu hijo biológico valía menos que la comodidad de tu hijastro? La pregunta cayó como piedra en agua quieta. Mi padre parpadeó confundido. ¿De qué hablas? Hablo de que hace 3 noches tu hijastro me apuñaló y tú lo encubriste, dije con voz tranquila. Hablo de que en lugar de llamar a la policía, llamaste a un médico amigo y le pagaste para que se callara. Hablo de que destruiste evidencia de un crimen violento. Y hablo de que ahora estás intentando que firme estos papeles bajo coacción. Laura se había puesto pálida. Damián dejó de fingir que no estaba escuchando desde la sala. Mi padre intentó mantener la compostura. Nadie te está coaccionando. Esta es una decisión familiar civilizada. Solté la pluma. ¿Civilizada? Papá, hay un video de 17 minutos donde se ve todo. El ataque, tus palabras exactas, la complicidad de Laura, todo. El color abandonó su rostro. ¡Estás mintiendo! Saqué mi teléfono y reproduje los primeros 30 segundos del video. El sonido de Damián entrando a mi cuarto. Sus amenazas. El momento del ataque. Mi grito. Detuve la reproducción justo cuando aparecían mis padres en la puerta. Tengo 17 minutos, repetí. Y ya hice 3 copias, una en la nube, una con mi abogado, y una que dejé en custodia con instrucciones de entregarla a las autoridades si algo me sucede. Damián se levantó del sofá como resorte. Cabrón mentiroso, dame ese teléfono. Intenta quitármelo, lo reté. Dame otra razón para hundirte más profundo. Mi padre levantó las manos. Leonardo, seamos razonables. Eres mi hijo. No harías algo así contra tu propia familia. Me reí sin humor. ¿Contra mi familia? Papá, ustedes dejaron de ser mi familia cuando eligieron proteger a mi agresor, cuando limpiaron mi sangre del piso como si fuera jugo derramado, cuando me cosieron en secreto para que nadie supiera que Damián había intentado matarme. Laura finalmente encontró su voz, aguda y desesperada. Damián no intentó matarte. Fue un momento de calentura. Estaba alterado por la situación de la herencia. Tú lo provocaste negándote a compartir lo que por derecho también es suyo. La audacia de culparme por mi propio apuñalamiento era tan absurda que casi admirable. Damián no tiene ningún derecho sobre la herencia del abuelo Ramón. Dije con cada palabra clara como cristal. El abuelo lo dejó específicamente fuera del testamento. Y la razón está en este video, porque el abuelo sabía exactamente qué clase de persona es Damián. Violento, manipulador, peligroso. Damián avanzó hacia mí con los puños cerrados. «Cierra tu maldita boca, ¿o qué?», lo desafié. «¿Vas a atacarme otra vez? Por favor, inténtalo. Esta vez con testigos sobrios y cámaras de seguridad que no pueden esconderse. Dame otra razón para que pases los próximos 5 años en prisión». Mi padre se interpuso entre nosotros. «¡Suficiente! Todos se van a calmar ahora mismo». Se volvió hacia mí con expresión suplicante que nunca le había visto. «Leonardo, hijo, ¿qué quieres? Dime qué necesitas para que esto no salga de esta casa». «¿Qué quiero?», repetí. «Quiero que Damián enfrente las consecuencias de sus acciones. Quiero que tú reconozcas que pasaste 20 años criando a un monstruo y encubriendo sus crímenes. Y quiero que Laura acepte que su hijo dorado es un criminal violento que intentó asesinarme por dinero». El silencio que siguió era denso como niebla. Podía ver las ruedas girando en sus cabezas, calculando, buscando ángulos, buscando formas de salir de esto. Finalmente mi padre habló con voz cuidadosa. «Si esto llega a las autoridades, va a destruir a esta familia. Tu hermano irá a prisión. Tu madre y yo podríamos enfrentar cargos por complicidad. ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir a tu propia familia? Ustedes la destruyeron cuando eligieron al hijo equivocado», respondí. «Yo solo estoy documentando los escombros». Caminé hacia la puerta con mi teléfono aún en la mano. Tienen 24 horas. O Damián va voluntariamente a la policía y se declara culpable de agresión con arma, o yo entrego el video y los cargos incluirán intento de asesinato, encubrimiento y obstrucción de la justicia. Ustedes eligen. Salí de la casa y conduje directo a la oficina de mi abogado, un hombre llamado Rodrigo Zamora, que había sido amigo del abuelo Ramón. Le mostré el video completo. Lo vio sin interrumpir, su expresión profesional endureciéndose con cada minuto. Cuando terminó, se recostó en su silla y exhaló lentamente. «Esto es intento de homicidio, y tus padres son cómplices después del hecho.
Estamos hablando de cargos criminales serios. Lo sé, dije. Por eso necesito que me asesores en cómo proceder. Rodrigo entrelazó los dedos sobre su escritorio. Legalmente tienes varias opciones. Puedes presentar cargos criminales ahora mismo. El video es evidencia clara. La fiscalía probablemente tomaría el caso. O puedes usar esto como palanca para forzar a Damián a mantenerse alejado permanentemente, quizás con una orden de restricción respaldada por la amenaza de enjuiciamiento. ¿Cuál recomiendas?, pregunté. Depende de qué quieres lograr, dijo. Justicia criminal significa que Damián irá a prisión, probablemente de 2 a 5 años dependiendo de su historial y la habilidad de su abogado. Tus padres podrían enfrentar cargos menores por encubrimiento, pero también significa que esto se vuelve público. Juicios, testimonio, exposición mediática. Tu vida privada se convierte en espectáculo público. ¿Y la otra opción?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. Un acuerdo privado. Damián firma documentos aceptando su culpabilidad y comprometiéndose a mantenerse alejado de ti permanentemente. Una orden de restricción de por vida. Y lo más importante, renuncia por escrito a cualquier reclamo sobre la herencia del abuelo Ramón, actual o futura. La venganza pública sonaba tentadora. Ver a Damián esposado, ver el apellido familiar arrastrado por el lodo, ver a mis padres enfrentar las consecuencias de 20 años de complicidad. Pero la parte racional de mi cerebro entendía que Rodrigo tenía razón. Un juicio criminal significaba meses, quizás años de mi vida consumidos por tribunales y abogados. Significaba revivirlo una y otra vez. Significaba que Damián seguiría siendo el centro de mi vida incluso desde prisión. Quiero la opción 2, dije finalmente. Pero con condiciones adicionales. Damián firma una confesión completa de lo que hizo. Si alguna vez intenta contactarme, acercarse a mí o interferir de cualquier forma en mi vida, esa confesión va directamente a la fiscalía. Y mis padres también firman un documento reconociendo su complicidad. Seguro de vida mutuo. Si me pasa algo sospechoso, todo sale a la luz automáticamente. Rodrigo asintió lentamente. ¿Puedo redactar eso? ¿Qué hay de tu relación con tus padres? ¿Quieres mantener contacto? La pregunta me golpeó más fuerte de lo esperado. Durante 28 años había sido el hijo obediente, el que entendía, el que perdonaba, el que ponía a la familia primero. Y en una sola noche, esa familia me había demostrado que yo nunca había sido su prioridad. No, dije, y la palabra salió más fácil de lo que esperaba. Quiero que entiendan que hay consecuencias por elegir al hijo equivocado. No los denunciaré si cooperan, pero tampoco fingiré que seguimos siendo familia. Rodrigo comenzó a tomar notas. Voy a redactar los documentos. Incluiré una cláusula donde tus padres reconocen que encubrieron el crimen y que su contacto contigo será únicamente a través de mí como intermediario. Si intentan contactarte directamente, violan el acuerdo y el video se hace público. ¿Te parece justo? Más que justo, respondí. Es generoso. Es más de lo que ellos hicieron por mí esa noche. Rodrigo me miró con algo parecido a la compasión. Tu abuelo habría estado orgulloso de cómo estás manejando esto. Me habló muchas veces de ti, de lo decepcionado que estaba con tu padre por permitir que Damián se saliera con la suya tantas veces. Esa revelación me golpeó inesperadamente. ¿El abuelo sabía? Sabía que Damián era problemático. Sabía que tu padre lo encubría. Por eso fue tan específico en su testamento. Quería asegurarse de que tú recibieras lo que te correspondía sin interferencia familiar. Las piezas comenzaron a encajar. El abuelo Ramón había previsto exactamente esto. Había sabido que Laura y Damián intentarían robar mi herencia. Había sabido que mi padre sería demasiado débil para detenerlos. Por eso había hecho el testamento tan específico, tan a prueba de manipulaciones. ¿Cuánto tiempo para tener los documentos listos?, pregunté. 48 horas, respondió Rodrigo. Los tendré listos para el viernes. Entonces les daremos un ultimátum. Firman o el video va a la fiscalía el lunes a primera hora. Asentí. Perfecto. Mientras tanto me quedaré en un hotel. No pienso dormir otra noche bajo el mismo techo que Damián. Rodrigo extendió su mano. Una pregunta más, Leonardo. ¿Estás seguro de esto? Una vez que cruces esta línea, no hay vuelta atrás. Tu relación con tu padre nunca será la misma. Estreché su mano firmemente. Mi relación con mi padre murió cuando eligió proteger a mi agresor.
Lo que estoy haciendo ahora es solo formalizar el funeral. Salí del despacho con una sensación extraña de liberación. Por primera vez en mi vida, no estaba tratando de mantener la paz familiar. No estaba siendo el hijo comprensivo. No estaba tragándome la injusticia por el bien de todos. Estaba peleando por mí. Y esa sensación era embriagadora. Me registré en un hotel cerca de la universidad. Una habitación pequeña pero limpia donde finalmente podría dormir sin miedo a despertar con otro destornillador acercándose. Esa noche, mi teléfono no dejó de sonar. Llamadas de mi padre, mensajes de Laura. Incluso Damián intentó contactarme con textos amenazantes que solo sirvieron para reforzar mi decisión. Ignoré todo. Había dado mi ultimátum. Ahora solo tenía que esperar. El jueves por la mañana desperté con una llamada de Rodrigo. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «Tu padre contrató a un abogado. Están argumentando que el video fue obtenido sin consentimiento y que no es admisible como evidencia». Me senté en la cama sintiendo una punzada de pánico. «¿Pueden hacer eso? Están intentándolo», respondió Rodrigo. «Pero es un argumento débil. Estabas en tu propia habitación. No hay expectativa de privacidad cuando alguien entra sin permiso para agredirte. Además, la grabación captura un crimen en progreso. Cualquier juez razonable la aceptaría. Entonces, ¿por qué mencionas esto?», pregunté. «Porque significa que se están preparando para pelear. No van a firmar el acuerdo voluntariamente. Van a forzarnos a llevar esto a tribunales». Una parte de mí se sintió aliviada. Parte de mí quería el juicio público. Quería que todos vieran exactamente quiénes eran. «Entonces procedamos», dije. «Presenta los cargos. Terminemos con esto». «Espera», dijo Rodrigo. «Antes de hacer eso, déjame intentar una cosa. Voy a enviarle al abogado de tu padre una copia del video, junto con un análisis legal de todos los cargos que enfrentarían. Intento de asesinato, agresión con agravantes, encubrimiento, obstrucción de la justicia, soborno al médico. Cuando vean el panorama completo, cuando entiendan que no hay defensa real contra evidencia de video, podrían reconsiderar». «¿Y si no lo hacen?», pregunté. «Entonces el lunes presentamos los cargos y que comience el circo». El viernes al mediodía, Rodrigo me llamó nuevamente. Esta vez su voz sonaba satisfecha. «Aceptaron. Quieren reunirse mañana para firmar los documentos. Tu padre, Laura y Damián, con sus abogados presentes, todos firmarán». Una mezcla de alivio y decepción me recorrió. Alivio porque esto terminaría sin años de litigio. Decepción porque parte de mí quería verlos sufrir públicamente. «¿Cuáles son los términos finales?», pregunté. Rodrigo comenzó a leer. Damián firma una confesión completa del ataque. Se compromete a una orden de restricción permanente. No puede acercarse a menos de 100 metros de ti en ninguna circunstancia. Renuncia a cualquier reclamo sobre la herencia del abuelo Ramón. Tu padre y Laura firman documentos reconociendo que encubrieron el crimen y que todo contacto futuro contigo será únicamente a través de mí, como intermediario legal. Si cualquiera de ellos viola estos términos, la confesión y el video van directamente a la fiscalía sin advertencia adicional. «¿Y el médico que me cosió?», pregunté. Incluí una cláusula. Si las autoridades investigan por cualquier razón, tus padres no pueden arrastrarlo. Ellos asumen toda la responsabilidad del encubrimiento». «Perfecto», dije sintiendo que finalmente podía respirar. «¿A qué hora mañana?». 10 de la mañana, en mi oficina. Ven con el hombro descubierto. Quiero que su abogado vea la cicatriz. Quiero que entiendan exactamente lo que están defendiendo». Esa noche apenas dormí. No por miedo, sino por anticipación. Mañana enfrentaría a mi familia por última vez. Mañana terminaría esto en mis términos. Mañana comenzaría mi vida sin el peso de ser el hijo que siempre cedía, siempre perdonaba, siempre ponía a la familia primero. El sábado llegué a la oficina de Rodrigo 10 minutos antes. Él ya estaba allí revisando documentos. «¿Listo?», preguntó. «Más que listo», respondí. A las 10 en punto llegaron. Mi padre entrando primero, encorvado de forma que nunca había visto. Laura detrás, con los ojos rojos de llorar. Damián al final, con expresión de furia contenida. Los acompañaba un abogado joven que parecía incómodo con toda la situación. Nos sentamos en lados opuestos de la mesa de conferencias. El abogado de ellos, que se presentó como licenciado Méndez, habló primero. «Mis clientes están aquí bajo protesta. Quieren que conste que consideran esto extorsión». Rodrigo sonrió fríamente.
Y yo quiero que conste que su cliente agredió a mi cliente con un arma potencialmente letal mientras sus padres observaban sin intervenir. Si quiere hablar de crímenes, podemos empezar por ahí. Méndez apretó la mandíbula pero no respondió. Sabía que no tenía argumento. Procedamos entonces, dijo Rodrigo sacando una pila de documentos. Primer documento. Confesión de Damián Soto del ataque con arma ocurrido él. Comenzó a leer la fecha y los detalles específicos. Cada palabra era como clavo martillado. Cuando terminó, empujó el documento hacia Damián. Firma. Damián miró a su abogado, quien asintió resignadamente. Con mano temblorosa de rabia, Damián firmó. La siguiente hora pasó en una serie de firmas, documentos de renuncia a la herencia, órdenes de restricción, reconocimientos de culpabilidad. Con cada firma, veía cómo mi padre se encogía más, cómo Laura limpiaba lágrimas silenciosas, cómo Damián apretaba la pluma hasta que sus nudillos se ponían blancos. Finalmente llegamos al último documento, el que establecía que todo contacto futuro sería únicamente a través de Rodrigo. Mi padre lo miró largo rato antes de hablar. Leonardo, dijo su voz quebrándose, eres mi hijo. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿De verdad vas a cortar todo contacto? Levanté la manga de mi camisa mostrando la cicatriz de 10 puntos en mi hombro. Estaba roja, todavía fresca, un recordatorio permanente de esa noche. Papá, cuando me atacaron, grité. Grité tan fuerte que me escucharon desde el otro lado de la casa. Y vinieron. Pero no vinieron a salvarme. Vinieron a asegurarse de que Damián no fuera demasiado lejos. Vinieron a calcular el daño. Vinieron a decidir si valía la pena encubrirlo. Mi voz se mantuvo firme aunque por dentro sentía viejas heridas abrirse. Pasé 28 años siendo tu hijo, siendo comprensivo cuando ignorabas los robos de Damián, siendo paciente cuando pagabas sus multas, siendo el hermano mayor responsable mientras él destruía todo lo que tocaba. Y cuando finalmente me atacó con un arma, cuando finalmente cruzó la línea que no se puede descruzar, elegiste protegerlo a él, no a mí. A él. Mi padre tenía lágrimas corriendo por su rostro. Cometí un error, lo sé, pero sigo siendo tu padre. Eso tiene que significar algo. Significaba todo, dije, hasta que dejó de significar nada. Señalé el documento. Firma. Con mano temblorosa, mi padre firmó. Laura firmó después, sollozando abiertamente. Cuando terminaron, Rodrigo recogió todos los documentos y los guardó metódicamente en carpetas separadas. Copias certificadas serán enviadas a cada parte, anunció profesionalmente. Los originales quedarán en custodia con instrucciones específicas en caso de violación de términos. Este acuerdo es efectivo inmediatamente. Se levantó indicando que la reunión había terminado. Méndez recogió rápidamente su portafolio y prácticamente empujó a mis padres y Damián hacia la salida. Damián me lanzó una última mirada de puro odio antes de desaparecer por la puerta. Mi padre intentó quedarse. Intentó decir algo más, pero Laura lo jaló suavemente del brazo. La puerta se cerró detrás de ellos. Me quedé sentado en el silencio que siguió. Rodrigo se sentó a mi lado. ¿Estás bien? No lo sé, admití. Acabo de cortar a mi familia de mi vida. Se supone que debería sentir algo. Remordimiento. Culpa. Algo. Pero solo me siento vacío. Eso es normal, dijo Rodrigo. Pasaste años siendo el pegamento que mantenía unida a esa familia. Ahora que soltaste, te sientes a la deriva. Pero eso pasará. Lo que hiciste hoy no fue cortar a tu familia, fue elegirte a ti mismo. Y eso no es egoísmo, es supervivencia. Esa noche regresé al hotel y por primera vez en semanas dormí toda la noche de corrido, sin pesadillas, sin despertarme sobresaltado pensando que escuchaba pasos en el pasillo, sin revisar compulsivamente que la puerta estuviera cerrada. Solo sueño profundo y reparador. El domingo comencé a buscar departamento. Algo pequeño pero mío. Lejos de la casa familiar. Lejos de los recuerdos. Un lugar donde pudiera comenzar de nuevo sin el peso de 28 años de ser el hijo equivocado en la familia equivocada. El lunes recibí llamada del banco. La herencia del abuelo Ramón había sido procesada completamente. Las propiedades estaban a mi nombre. El dinero estaba en mi cuenta. Todo lo que el abuelo había trabajado durante su vida, todo lo que había querido que yo tuviera, finalmente era mío.
sin Damián reclamando su parte, sin mi padre sugiriendo que compartiera, sin Laura mirándome con resentimiento cada vez que mencionaban al abuelo. Solo mío. Esa tarde visité la casa en la costa que el abuelo me había dejado. Era pequeña, pintada de blanco con contraventanas azules, ubicada en un acantilado con vista al océano. El abuelo había pasado sus últimos años aquí, alejado de la ciudad, alejado del drama familiar. Ahora entendía por qué. Dentro encontré las cosas del abuelo exactamente como las había dejado. Sus libros, sus fotografías, una nota sobre la mesa de la cocina con mi nombre. La abrí con manos temblorosas. Leonardo, comenzaba con su letra temblorosa. Si estás leyendo esto, significa que finalmente te liberaste. Sé que tu padre te habrá presionado para compartir esta herencia con Damián. Sé que Laura habrá llorado sobre la injusticia. Sé que Damián habrá amenazado. Por eso dejé esta nota, para recordarte que tú no le debes nada a gente que nunca te valoró. Las palabras siguientes me hicieron llorar por primera vez desde el ataque. Pasé los últimos 10 años viendo cómo te convertías en el pegamento que mantenía unida a esa familia rota, viendo cómo sacrificabas tu felicidad por mantener la paz, viendo cómo tu padre elegía a Damián una y otra vez mientras tú sonreías y decías que entendías. Me rompió el corazón, porque yo hice lo mismo con tu padre. Lo excusé, lo protegí, le permití ser débil, y mira en qué se convirtió. Esta casa es tu refugio, este dinero es tu libertad, estas propiedades son tu futuro. No los compartas con gente que no los merece. No los sacrifiques por una familia que nunca te puso primero. Sé egoísta por una vez en tu vida. Sé feliz. Vive. Tu abuelo que te ama, Ramón. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi bolsillo. El abuelo había sabido exactamente lo que pasaría, y me había dado no solo una herencia, sino permiso para ser egoísta, permiso para elegirme, permiso para cortar las cadenas que me ataban a una familia que nunca me había merecido. Pasé el resto del día explorando la casa. Había 3 habitaciones, una cocina con vista al mar, una sala con chimenea de piedra. Era perfecta. Era paz. Era exactamente lo que necesitaba. Decidí en ese momento que me mudaría aquí. Terminaría mi maestría a distancia. Comenzaría de nuevo en este pueblo costero donde nadie sabía mi historia, donde nadie me conocía como el hijo de Héctor o el hermano de Damián, donde podía ser simplemente Leonardo. Durante las siguientes 2 semanas empaqué mi vida. Dejé la casa familiar por última vez, tomando solo lo que era mío. Dejé atrás fotos familiares. Dejé atrás recuerdos de infancia. Dejé atrás todo lo que me ataba a ellos. El día de la mudanza, mientras cargaba la última caja en mi auto, vi a mi padre parado en la acera. Se veía mayor, más pequeño, derrotado. ¿Ni siquiera vas a decir adiós?, preguntó. Me detuve. Parte de mí quería gritarle, decirle todo lo que había estado guardando durante años. Pero ¿qué sentido tenía? Ya había dicho todo lo que importaba en esa oficina. Adiós, papá, dije simplemente. Y me fui. La casa del abuelo se convirtió en mi santuario durante los siguientes meses. Cada mañana despertaba con el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Desayunaba en la terraza mientras el sol salía sobre el océano. Trabajaba en mi tesis de maestría en la mesa que el abuelo había usado para sus propios proyectos. Por primera vez en años, me sentía en paz. No era felicidad exactamente, todavía no, pero era algo mejor. Era tranquilidad. La cicatriz en mi hombro sanó lentamente, transformándose de rojo brillante a rosa pálido. Cada vez que la veía en el espejo, me recordaba lo que había sobrevivido. No solo el ataque físico, sino años de gaslighting emocional. Años de ser el hijo secundario, años de tragarse la injusticia con una sonrisa. La cicatriz era fea pero honesta, y había algo liberador en eso. En octubre, 3 meses después de mudarme, Rodrigo me llamó. Tenemos una situación, dijo con tono preocupado. Laura intentó contactarte directamente. Te envió cartas a la casa del abuelo, 3 en las últimas 2 semanas. Mi estómago se apretó. ¿Las interceptaste? Las tengo aquí. No las he abierto. Técnicamente,
Enviar cartas no viola el acuerdo que especifica contacto telefónico o en persona. Es una zona gris. Suspiré. ¿Qué quieres hacer? Léelas, dije finalmente. Necesito saber qué dice. Escuché el sonido de papel rasgándose. Rodrigo comenzó a leer. Querido Leonardo, sé que no debería escribirte, pero no sé qué más hacer. Tu padre está deprimido. No come bien, no duerme. Solo se sienta en tu vieja habitación mirando las paredes. Damián se mudó finalmente. Consiguió trabajo en otra ciudad. No sabemos dónde exactamente, no quiere decirnos. Rodrigo pausó. ¿Quieres que continúe? Sí, te extrañamos. La casa se siente vacía sin ti. Sé que cometimos errores. Sé que te fallamos, pero sigues siendo nuestro hijo. Por favor, al menos considera visitarnos. Solo una vez. Solo para que tu padre pueda verte. Por favor, Leonardo. Tu madre, Laura. Silencio. Finalmente, Rodrigo habló. Las otras dos cartas son similares. Más súplicas, más culpa. La última menciona que tu padre fue diagnosticado con presión alta y el médico dice que es por estrés. ¿Me estás diciendo que ahora su salud es mi responsabilidad? Pregunté con voz dura. No, dijo Rodrigo firmemente. Te estoy informando. Lo que hagas con esa información depende completamente de ti. ¿Cuál es tu consejo legal? Legalmente, ignorar las cartas es tu derecho. El acuerdo está en vigor. No les debes nada, pero... Pausó. ¿Pero qué? Pero como alguien que conoció a tu abuelo y que te ha visto estos últimos meses, te diré esto. La venganza puede ser satisfactoria, pero el resentimiento eterno es agotador. No te estoy diciendo que los perdones. No te estoy diciendo que restaures la relación, pero quizás considera darles un cierre, una última conversación en tus términos, para que puedas cerrar ese capítulo completamente en lugar de dejarlo abierto sangrando. Pasé días pensando en las cartas de Laura. Parte de mí las descartó como manipulación. Otra parte, la parte que todavía recordaba ser un niño que amaba a su padre, sentía una punzada de algo. Culpa, compasión, responsabilidad residual. Finalmente llamé a Rodrigo. Organiza una reunión. Una vez, en tu oficina. Solo mi padre. Ni Laura ni Damián. 1 hora. Después de eso se acaba para siempre. ¿Estás seguro? Preguntó. No, pero hazlo de todos modos. La reunión se programó para un miércoles de noviembre. Conduje 3 horas de regreso a la ciudad. Extrañamente, el viaje se sentía como viajar al pasado, como si la casa del abuelo existiera en una línea temporal diferente donde Leonardo estaba sanando, y la ciudad existiera en otra donde Leonardo todavía era el hijo roto. Mi padre llegó puntual. Se veía terrible. Había perdido peso. Su ropa colgaba holgada, tenía ojeras profundas y su piel tenía un tono grisáceo poco saludable. Nos sentamos en lados opuestos de la mesa de Rodrigo, quien permaneció como observador silencioso. Gracias por venir, dijo mi padre, su voz rasposa. Laura dijo que escribió cartas, pero nunca supimos si las recibiste. Las recibió, dijo Rodrigo, y eligió responderlas con esta reunión. Una conversación. Después de esto, el acuerdo permanece en vigor. Mi padre asintió mirándome con ojos húmedos. Te ves bien, hijo. Más saludable. Más en paz. Lo estoy, dije simplemente. Silencio incómodo. Finalmente mi padre habló. No sé cómo empezar. He practicado esto en mi cabeza 1000 veces, pero ahora que estás aquí, las palabras no salen. Entonces te ayudaré, dije. ¿Por qué pediste esta reunión? ¿Qué quieres de mí? Mi padre respiró profundo. Quiero que sepas que tenías razón, sobre todo. Pasé 20 años criando a Damián equivocadamente, excusando cada error, pagando por cada consecuencia, protegiéndolo de la realidad, y en el proceso, te fallé a ti. Al hijo que nunca me dio problemas, al hijo que siempre fue responsable, al hijo que se lo merecía todo. Las palabras eran correctas, pero llegaban años tarde. ¿Y? Pregunté. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de que me apuñalaran finalmente te das cuenta? Porque cuando te fuiste, cuando firmé esos papeles y te vi irte, algo se rompió en mí, dijo con voz quebrándose. Llegué a casa y fui a tu habitación. Todavía había manchas de sangre en la alfombra que no pudimos quitar completamente.
Me senté en tu cama y por primera vez realmente procesé lo que había pasado. Mi hijo había sido atacado con un arma en su propia habitación. Y yo había limpiado la evidencia. Yo había protegido al agresor. Yo había elegido al hijo equivocado. Lágrimas corrían por su rostro ahora. Llamé al doctor Fuentes. Le dije que lo que había hecho estaba mal. Que lo siento. Él me colgó. Fui con Laura y le dije que teníamos que aceptar que Damián necesita ayuda profesional seria. No más excusas. Ella me gritó que yo estaba eligiendo el dinero sobre su hijo. Nos peleamos como nunca. Damián se fue 2 días después. No ha contactado desde entonces. Tu matrimonio se está desmoronando y crees que es mi responsabilidad arreglarlo, dije sin emoción. No, respondió rápidamente. No. Tu madre y yo tenemos que arreglar nuestros propios problemas. Vine porque necesito que sepas que finalmente entiendo. Finalmente veo lo que te hice, y necesito que sepas que lo siento. Siento cada vez que ignoré tus logros. Siento cada vez que minimicé tus sentimientos. Siento cada vez que puse a Damián primero, y siento profundamente, desde lo más hondo de mi alma, no haber protegido a mi propio hijo cuando más me necesitaba. Las palabras sonaban sinceras. Quizás lo eran. Pero el problema con disculpas tardías es que no pueden deshacer el daño. No pueden borrar la cicatriz en mi hombro. No pueden devolver los años donde crecí sintiéndome segundo. No pueden cambiar que cuando finalmente necesité a mi padre, él eligió a mi atacante. Acepto tu disculpa, dije finalmente. Pero eso no cambia nada entre nosotros. No voy a volver. No voy a restaurar nuestra relación. No voy a fingir que somos familia otra vez. Mi padre asintió derrotado. Lo entiendo. Solo. ¿Puedo pedirte una cosa? Depende de qué sea. ¿Puedo saber cómo estás? No contactarte. No pedirte nada. Solo. Saber que estás bien, que estás feliz, que lograste lo que yo nunca pude darte. Paz. Miré a Rodrigo, quien levantó una ceja. La decisión era mía. Una vez al año, dije lentamente, en el cumpleaños del abuelo, puedes enviarle a Rodrigo una carta preguntando cómo estoy. Él me la mostrará. Si yo quiero, responderé. Si no, no. Sin quejas. Sin más cartas suplicantes de Laura. Sin intentos de contacto directo. Solo eso. Gracias, susurró mi padre. Es más de lo que merezco. Sí, acordé. Lo es. La reunión terminó poco después. Mi padre intentó abrazarme al despedirnos. Me mantuve rígido, sin devolver el abrazo, y finalmente él se alejó. Lo vi caminar hacia su auto, encorvado y derrotado, y sentí nada. Ni satisfacción por su sufrimiento, ni compasión por su dolor. Solo alivio de que finalmente, esto había terminado. Conduje de regreso a la costa mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Para cuando llegué a la casa del abuelo, había oscurecido completamente. Las estrellas brillaban sobre el océano negro. Entré a mi casa, mi verdadera casa, y me serví un whisky que el abuelo había dejado en su gabinete. Salí a la terraza y me senté en la silla de madera que crujía bajo mi peso. Las olas seguían su ritmo eterno, incansables, constantes, indiferentes al drama humano. Pensé en todo lo que había perdido. Una familia, un padre, la ilusión de que la sangre significa algo. Pero también pensé en lo que había ganado. Paz, autonomía, la capacidad de dormir sin miedo. Un futuro que yo diseñaba en mis propios términos. La herencia del abuelo no era solo dinero y propiedades. Era libertad. Era la oportunidad de comenzar de nuevo sin el peso de expectativas familiares distorsionadas. Era permiso para ser egoísta, para priorizarme, para decir no sin culpa. Esa noche dormí profundamente, y por primera vez en meses soñé con el abuelo. Estábamos sentados en esta misma terraza, mirando el mismo océano. ¿Hice lo correcto?, le pregunté en el sueño. El abuelo me miró con esos ojos sabios y cansados. Hijo, la pregunta correcta no es si hiciste lo correcto para ellos, es si hiciste lo correcto para ti, y creo que ya sabes la respuesta. Desperté con el sol calentando mi cara a través de la ventana abierta. Y por primera vez en 28 años, supe con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. 2 años después, estoy sentado en la misma terraza,
Pero ahora hay una taza de café extra sobre la mesa. Carla, mi novia desde hace 6 meses, está adentro preparando el desayuno. La conocí en el pueblo. Trabaja en la biblioteca local donde pasaba tardes investigando para mi tesis. Ella no sabe nada sobre mi familia, excepto lo que he elegido contarle, que me distancié de ellos tras una traición seria. No presiona por detalles. Me ama sin necesitar mi pasado completo. Terminé mi maestría en arquitectura con honores. Ahora trabajo de forma remota para una firma en la ciudad, diseñando casas sustentables. Irónicamente, paso mis días creando hogares para otras personas, algo que nunca realmente tuve hasta que el abuelo me dio este refugio. Las propiedades que heredé las convertí en rentals de largo plazo para familias locales. El ingreso es modesto pero constante. No necesito el dinero. Mi trabajo paga bien, pero me gusta la idea de que la herencia del abuelo está ayudando a familias reales, no desperdiciándose en alguien como Damián. Rodrigo me envió una carta hace 3 meses, el reporte anual de mi padre. La carta era breve. Leonardo, solo quiero que sepas que tu madre y yo nos separamos finalmente. Fue lo mejor. Ella no podía perdonarme por elegirte como ella lo expresa. Estoy viviendo solo en un departamento pequeño. Empecé terapia. Es duro confrontar cuánto daño causé durante tantos años. Damián contactó hace 2 meses pidiendo dinero. Le dije que no. Fue la primera vez en su vida que le negué algo. Colgó y no he sabido de él desde entonces. Espero que estés bien. Espero que hayas encontrado felicidad que yo nunca pude darte. Tu padre, Héctor. No respondí la carta. Quizás el año que viene lo haga, o quizás no. La diferencia ahora es que es mi elección, no mi obligación. Carla sale con 2 platos de huevos revueltos. Se sienta frente a mí sonriendo. ¿En qué piensas?, pregunta. En lo afortunado que soy. Respondo honestamente. En cómo a veces perder una familia es el precio de encontrarte a ti mismo. Ella toma mi mano a través de la mesa. Sus dedos trazan suavemente la cicatriz en mi hombro que quedó expuesta por mi camiseta sin mangas. Cicatrices que cuentan historias de supervivencia, dice. Esas son las más hermosas. Desayunamos mirando el océano. El sol está completamente arriba ahora, brillante y cálido. Hay una familia en la playa, niños construyendo castillos de arena mientras sus padres observan atentos. La escena debería provocar amargura, recordarme lo que nunca tuve. En cambio, me hace sonreír. Porque ahora entiendo que la familia que nace contigo no siempre es la familia que te merece. Y está bien soltar. Está bien caminar hacia una vida donde el amor no viene con condiciones imposibles, donde el apoyo no depende de sacrificar tu dignidad, donde puedes ser imperfecto sin miedo a ser abandonado. Mi teléfono vibra. Un mensaje de Carla aunque está sentada frente a mí. Lo abro confundido. Es una foto de anillo de compromiso. Simple. Hermoso. Exactamente mi estilo. Levanto la vista. Ella está sonriendo nerviosamente. Es muy pronto, lo sé, dice rápidamente. Y sé que tienes historia con familia y compromiso y complicaciones. Pero quiero que sepas que estoy aquí, que puedes confiar en mí, que cuando digo familia, hablo de una que construimos nosotros con nuestras reglas, donde ambos somos prioridad. Las lágrimas me queman los ojos. Buenas lágrimas. Lágrimas de gratitud por esta segunda oportunidad en vida, en amor, en familia. Es demasiado pronto para casarnos, digo finalmente. Ella asiente, decepción cruzando su rostro por un segundo. Pero no es demasiado pronto para empezar a planear ese futuro juntos. Continúo tomando su mano. Quiero eso. Quiero construir algo nuevo contigo. Algo que no esté contaminado por mi pasado. Algo que sea completamente nuestro. Ella se lanza sobre la mesa casi tirando el café, besándome con una mezcla de alivio y alegría. Cuando finalmente se separa, está riendo. Entonces, ¿eso es un sí eventual? Es un sí cuando ambos estemos listos. Corrijo. Sin prisa, sin presión, solo. Construcción paciente de algo real. Pasamos el resto del día en la playa. Carla intenta enseñarme a hacer surf y fallo miserablemente. Nos reímos hasta que nos duele el estómago. Comemos pescado frito en un restaurante local, donde todos la conocen y ahora me conocen también. Camino de regreso a casa esa noche, con Carla dormida contra mi hombro en el asiento del pasajero, me permito mirar atrás por última vez. No con nostalgia, sino con perspectiva.
Mi familia biológica me enseñó lecciones valiosas. Me enseñó que el amor puede ser condicional, que la lealtad mal colocada es tóxica, que perdonar no significa olvidar, que a veces la gente que se supone debe protegerte será quien más te lastime. Y más importante, me enseñó que sobrevivir a la traición de quienes amas no te hace roto, te hace más fuerte. La cicatriz en mi hombro nunca desaparecerá completamente. Siempre estará ahí. Recuerdo permanente de la noche que mi familia eligió al hijo equivocado. Pero ya no la veo como símbolo de lo que perdí. La veo como evidencia de lo que sobreviví. Como prueba de que puedes ser atacado, traicionado, abandonado por tu propia sangre, y aún así levantarte, aún así reconstruirte, aún así encontrar paz. El dinero del abuelo me dio seguridad financiera, su casa me dio refugio físico, pero su último regalo, esa nota dejada sobre la mesa de la cocina dándome permiso para ser egoísta, fue lo que realmente me salvó. Me dio permiso para priorizarme sin culpa, para establecer límites sin miedo, para caminar lejos de toxicidad incluso cuando venía envuelta en obligación familiar. Damián nunca enfrentó cargos criminales por apuñalarme. Técnicamente salió impune del crimen, pero de las actualizaciones ocasionales que recibo a través de Rodrigo, sé que su vida no ha sido fácil. Se mudó 3 veces en 2 años. No puede mantener trabajo. Su relación con Laura está fracturada porque ella culpa su distanciamiento por arruinar su matrimonio. Está solo, amargado, probablemente todavía creyendo que yo le robé lo que merecía. Y esa es su prisión. Mi padre perdió su matrimonio. Perdió a su hijo favorito. Perdió al hijo que realmente se merecía. Vive solo en un departamento pequeño, confrontando finalmente las consecuencias de 20 años de elecciones equivocadas. No siento satisfacción particular en su sufrimiento, pero tampoco siento obligación de aliviarlo. Él hizo su cama. Ahora duerme en ella. Laura, según la última actualización, está intentando reconectar con Damián, quien la evita. Perdió su matrimonio, perdió su hijastro, y está descubriendo que el hijo que tanto protegió no es capaz de amor genuino, solo de necesidad transaccional. Cuando no hay nada que él pueda obtener de ella, no tiene uso para su presencia. Yo, por mi parte, he encontrado algo que nunca tuve en 28 años con mi familia biológica: paz. No es una paz perfecta. Todavía hay días donde la herida emocional duele, días donde me pregunto cómo hubiera sido crecer con padres que me hubieran valorado equitativamente, días donde veo padres con sus hijos en el pueblo y siento punzada de lo que pude haber tenido. Pero esos días son cada vez menos frecuentes. Y cuando llegan, tengo a Carla. Tengo este refugio que el abuelo me dio. Tengo un futuro que construyo en mis términos. Esta noche, después de que Carla se durmió, salgo nuevamente a la terraza con otra copa de whisky del abuelo. Las estrellas están particularmente brillantes. El océano murmura su canción eterna. Y por primera vez, permito que el pensamiento se forme completamente en mi mente sin culpa, sin duda, sin reserva. Estoy mejor sin ellos. 3 palabras simples que durante años me hubiera sentido culpable por pensar. 3 palabras que hubieran parecido traición. 3 palabras que ahora reconozco como verdad pura y liberadora. Estoy mejor sin la familia que me consideraba secundario. Estoy mejor sin el hermano que me apuñaló. Estoy mejor sin los padres que eligieron proteger a mi agresor. Estoy mejor construyendo algo nuevo con gente que elige estar en mi vida, porque me valora, no porque comparten mi sangre. La familia no es quien comparte tu ADN. La familia es quien aparece cuando gritas en la oscuridad. Es quien te protege en lugar de proteger a quien te lastima. Es quien celebra tus victorias sin resentimiento. Es quien te ama no a pesar de tus límites, sino porque respetan tu necesidad de tenerlos. Mañana Carla y yo vamos a comenzar a planear renovaciones para la casa. Ella quiere expandir la cocina. Yo quiero construir un estudio para trabajar con vista al mar. Vamos a tomar la estructura que el abuelo me dejó y hacerla nuestra. Vamos a construir literalmente y metafóricamente un hogar que refleje quiénes somos y qué valoramos. Sin fantasmas, sin obligaciones tóxicas, sin el peso de expectativas familiares distorsionadas. Solo 2 personas eligiéndose mutuamente cada día. El whisky se terminó. La noche está fría ahora. Entro a la casa, cierro la puerta con llave más por hábito que por miedo real,
y me meto a la cama junto a Carla. Ella murmura algo incoherente y se acurruca contra mí. Su calor es real, su presencia es elegida. Su amor no viene con condiciones imposibles. Cierro los ojos y por primera vez en mi vida adulta, no hay parte de mí deseando que mi padre me llame. No hay parte de mí esperando disculpa que haga sentido del pasado. No hay parte de mí aferrada a la fantasía de familia funcional que nunca fue real. Solo hay paz. Y eso, finalmente,